La parte de estimulación sináptica tenemos que ver desde el punto de vista que hay situaciones que pueden incrementar la sinapsis o reducir la sinapsis como tal, en la cual la acidosis está asociado para disminución de la sinapsis como tal, mientras que el proceso de alcalosis está relacionado con el aumento de la sinapsis. ¿Con qué podemos relacionarlo? La parte de la alcalosis principalmente con drogas, cual la cocaína, por ejemplo, que te va a llevar a un proceso de alcalosis. Esta podríamos explicar el por qué empieza a acelerarse a través del sistema nervioso central del paciente, porque también nos puede llevar a un proceso de alcalosis muy fácilmente. Por eso, si se pasa un poquito la dosis de la cocaína, pues la parte del sistema nervioso central se hace tiras, ¿ya? Y hablando del potencial de acción asociado con la alcalosis, por este mismo motivo, como hay un incremento en la parte del potencial de acción, los pacientes que consumen cocaína de manera crónica son los pacientes que tienen mayor probabilidad de tener enfermedades cardíacas, ¿ya? Y lo que yo digo suena horrible lo que voy a decir, pero no me importa porque son drogadictos. Si conocen a un paciente o tienen algún conocido que es cocainómano, hagan un electrocardiograma, va a valer la pena hacer un electrocardiograma porque probablemente tiene una lesión cardíaca. La lesión cardíaca ocurre si es demasiado el consumo en menos de 3 años. Es increíble el daño que te hace la cocaína, ¿ya? Entonces, en menos de 3 años, lo mínimo que vas a tener es una hipertrofia ventricular. Y a partir de la hipertrofia ventricular, un montón de alteraciones. Por ese motivo, por favor, tengan cuidado con todos los tipos de drogas. En el caso del alcohol, este sí nos puede llevar a procesos de acidosis, pues está relacionado con la parte de depresión como tal, ¿ya? Por el cual hay que tener mucho cuidado. Las intoxicaciones alcohólicas nos pueden llevar a procesos de acidosis metabólica también. Entonces, esto es un problema porque como ustedes lo han debido ver en Fisiología 1, las alteraciones ácido-base van a representar un gran problema porque las alteraciones ácido-base nos pueden llevar inclusive mucho más rápido a la muerte. La resolución a través de los cambios en los buffers, etcétera, etcétera, va a representar diferencias muy importantes. La parte de la oxigenación, y que justo he hablado con Fisiopato 2, hay una actualización, y bueno, ustedes se aprendan porque van a tener que leer eso, que salió este año igual. Hay una actualización con la parte de la altura, ¿ya? En la cual técnicamente sigue siendo altura a partir de los 100 metros sobre el nivel del mar, pero se ha visto que no representa alteraciones patológicas como tal hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? No hay alteraciones patológicas como tal, es decir, el organismo todavía tiene la capacidad de adaptación, mientras que a partir de los 1500 metros sobre el nivel del mar, vamos a dividirlo por 3 clasificaciones, que va a ser altitud, altitud, en la cual va a ser baja altitud, va a ser alta altitud y va a ser extrema altitud. Baja, alta y extrema altitud, en la cual la baja altitud va a representar desde los 1500 metros sobre el nivel del mar hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. La alta altitud va a ser de 3500 hasta los 5000 metros sobre el nivel del mar, y el extremo va a ser desde los 5000 hasta los 8000 o 8500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En la cual principalmente en la baja vamos a tener la característica de alteraciones de la presión parcial de oxígeno, que lo normal a nivel alveolar es de la presión parcial de oxígeno 100 milímetros de mercurio, ¿ya? 100 de presión parcial de oxígeno. ¿Cuál es la definición de presión parcial? ¿Cómo sé que es una presión parcial? No milímetros de mercurio, por supuesto, estoy cometiendo un error. Presión parcial es 100. Definición de presión parcial. Esa es Fisiología 1, respiratorio. Y creo que les he dicho la anterior. Un visitante X me dijo sobre esto.
Presión parcial, ¿ya? Presión parcial es la cantidad del gas en cuestión dividido sobre su solubilidad. Entonces, si tenemos gran cantidad y encima el gas es soluble, eso va a hacer de que aumente la presión parcial. Por ejemplo, en el oxígeno, ¿ya? Si bien en el aire atmosférico vamos a tener oxígeno en aproximadamente 40% de la totalidad de aire atmosférico, es decir, ni siquiera tenemos tanta cantidad de oxígeno, pero la solubilidad va a hacer la diferencia, por el cual la presión parcial de oxígeno en este caso va a ser 100 milímetros de mercurio. Ahí se me erró. 100 milímetros de mercurio a nivel alveolar. Yo sé que están pensando sobre la relación ácido-base, pero les estoy preguntando a nivel alveolar, ¿ya? Mientras que la presión parcial de CO2 a nivel alveolar es 40 milímetros de mercurio de presión parcial del CO2, ¿ya? Entonces, la presión parcial de oxígeno se ve que hay una alteración en la cual esta empieza a oscilar entre los 75 y 85 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. A alta altitud, que es donde estamos en este momento, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la saturación de oxígeno ya empieza a alterarse, en la cual la saturación de oxígeno va a representar que se encuentra entre 75 y 85% de saturación, y la presión parcial de oxígeno, esta va a empezar a ser entre 60 hasta 85 milímetros de mercurio, ¿ya? A 3.500 a 5.000 metros del mar. Y el gran problema en estos casos es que el ejercicio intenso o la apnea del sueño va a representar que podemos tener hipoxemia severa, ¿ya? El ejercicio intenso en un paciente que no está adaptado a la altura puede representar hipoxemia o la apnea del sueño. Entonces ahí tenemos un problema a partir de la alta altitud. Y en el extremo la saturación de oxígeno es menor a 75, incompatible con la vida por si acaso, y la presión parcial de oxígeno va a estar relacionado menor a 60 milímetros de mercurio, lo cual es un gran problema. Entonces, la parte de hipoxia, porque ¿cuál sería la manera en que ustedes pueden generar su hipoxia en este momento? Hay dos. Dejar de respirar, pero de manera autónoma vas a volver a respirar. Centros de control respiratorio, ¿verdad? ¿Qué? Ahogación, ¿qué es ahogación? Ahogación. No dejas de respirar. Atragantarse. Ovase se llama eso. ¿Qué es ovase? ¿Qué? No debería causar hipoxia. No debería causar hipoxia. Ya, asfixia mecánica, que eso puede ser por una persona externa o que exista obstrucción o base, que supongo que en IP se les han enseñado, porque así les enseñan. Entonces, esa es una manera, pero hay otra, que aumentemos la presión parcial del CO2. ¿Cómo puedo incrementar la presión parcial del CO2 acá? Bien. Voy a hacer que no escuché eso. Entonces, si yo cierro todo el ambiente y ustedes, como hay una concentración del aire ambiente específicamente, al momento de eliminar el CO2, cada vez va a haber un incremento del CO2. Por eso, cuando no está ventilado los ambientes, les da sueño, así sea que han venido con todas las ganas y demás, es que estamos frente a un proceso de disminución de la captación de oxígeno cada vez más. No es hipoxemia como tal, pero uno de los datos que sí nos da es que la altura sí nos puede llevar a este proceso cuando venimos del nivel del mar, no a los pacientes que están en la altura. En los pacientes que están en la altura hay un aumento de la presión atmosférica como tal. Entonces, este es el problema, hay la misma cantidad de oxígeno a nivel del mar que en la altura. El problema es el aumento de la presión atmosférica y como ocurre en el edema cerebral de altura, no hay una disminución de la saturación.
¿por qué? Porque hay un aumento del flujo. A través del aumento del flujo hay alteraciones hidrostáticas y poliosmóticas, por el cual esto sí a la larga nos va a llevar a un daño de la corteza cerebral, ¿ya? Y la parte de estímulos que vamos a tener asociado con la parte de la sinapsis o inhibición, vamos a tener tres, que va a ser la cafeína, la teofilina y la teobromina, en la cual todos estos van a estar relacionados con un aumento de la sinapsis, pero de una manera diferente, ¿no? O sea, una manera diferente en la cual creen que sea, o bueno, si han leído el Guyton, De manera crónica que afecta. ¿Qué es la teobromina? No sé. Ellos saben su celular, por favor. Significa que no ha leído el Guyton. Un compuesto químico. ¿Qué es? ¿Qué es la teobromina? ¿Qué es la teofilina? Son inhibidos. ¿La teofilina? A ver. La cafeína se va a encontrar directamente asociada con el café, la teofilina principalmente con el té y la teobromina principalmente relacionada con el chocolate, ¿ya? Entonces, estos, ¿cómo hacen la parte de aumento de la sinapsis? Principalmente el café, este es más estudiado que los otros, en la cual, como potencial de acción, supongo que ustedes recordarán menos 90, digamos que es el 0, su potencial más 20 y para llegar al máximo que sea hasta más 60, ¿ya? Entonces, no, ni siquiera les voy a preguntar eso porque estoy seguro que no me van a responder. La parte del potencial de acción, tendríamos que tener dos maneras de que sea mucho más rápido la parte de la sinapsis, en la cual o el estímulo en cuestión hace que, no sé, con un potencial inicial en la cual llega hasta el 0, gracias a la cafeína, gracias a cualquier estímulo que tengamos, esto hace que con lo que estemos consumiendo llegue hasta más 30 o más 20, ¿ya? Por el cual estamos pasando el umbral. O algo más sencillo, que esto sí tiene que ver con estos tres, va a hacer que disminuya el umbral, ¿ya? O sea, con la cafeína, la teofilina, la teobromina, pues en vez de que el umbral se permanezca en más 20, ahora va a estar en más 10. Entre más café consumas, pues va a disminuir el potencial de umbral, ¿ya? O sea, en gramos, a partir de el consumo de, ahí se me dio el dato, si no me equivoco es a partir de los 40 gramos de café, este va a empezar a tener alteraciones del sistema nervioso central, es decir, va a empezar a temblar, ya van a empezar a temblar y hay tanta sinapsis que ya no pueden controlar el sistema nervioso central, principalmente relacionado con la cafeína, ¿ya? Entonces, la cafeína, la teofilina y la teobromina principalmente están asociados con una disminución del umbral, del potencial de umbral. Así logramos, y como la mayoría de mis colegas dicen, gracias a esto puedo trabajar en el día, estoy activo, o sea, técnicamente es cierto, ¿ya? Pero sí se ha visto que depender de cualquiera de estos tres estímulos no es el adecuado. O sea, si necesitas café, té o chocolate para subsistir en el día, significa que no está funcionando como debería funcionar el sistema nervioso central, y esto es mucho más claro entre menos edad tengas. Es decir, que le pase a un paciente de 50 años tiene sentido porque hay una disminución de la sinapsis, pero que le ocurra a una persona con 20 años que diga, sin mi café no puedo estar en el día, ser una persona activa o proactiva en el día, entonces algo mal están haciendo ahí, ¿ya? Alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, obesidad, etcétera. Entonces, la parte del té también tiene un sentido, por si acaso. Sé que hay muchas personas que asocian que todos los tipos de té van a relajar tus nervios, que no funciona así. Depende del tipo de té, pues esto sí puede estar relacionado con
una disminución de la parte del estímulo de la sinapsis para relajar tus nervios. Pero ustedes hagan la prueba en su casa, que eso no los va a matar. Si solamente usan el té, el té Hermositas, el comercial, que la mayoría de estos están a base de teofilina, entonces consuman más de 3 tazas de té, si no me equivoco es, asociado con 5 o 6 bolsitas de té. Entonces esto va a empezar a que empiecen a temblar y no puedan disminuir la sinapsis, ¿ya? Entonces en China, bueno, Asia en general, esto está relacionado porque en vez del consumo de café, que no lo tenían como tal, pues consumían té, ¿ya? O sea, para lo mismo, necesito té para empezar mi día activo, etcétera, etcétera, y tiene un sentido fisiológico. Y la parte del chocolate, varones, que es más típico que ustedes regalen, supongo, la parte del chocolate, pues, si ya el hecho de que les haga feliz a su dama o a su caballero, qué sé yo, que vengan con un regalo, entonces, que realmente sea chocolate, ya hemos hablado de la definición de chocolate, entonces, que realmente sea chocolate hace un aumento de la sinapsis, es decir, la parte de que lo asocie con una recompensa positiva y encima, gracias a la fisiología, por eso todo ese día van a ser la pareja más feliz de la universidad o qué sé yo, porque es un sentido fisiológico, ¿ya? Es un sentido fisiológico. Regalar chocolates sí lo asociaban antes con felicidad, pero no entendían por qué, ¿ya? Hasta que se investiga un poco más esto y pues tiene un sentido neurofisiológico en la cual pues te sientes mucho más feliz, trabajas un poco mejor cuando estamos hablando de chocolate verdadero, por si acaso, ¿ya? No que le estés regalando tu sublime todo grasoso ahí, ahí no funciona como tal. Mientras hay uno que puede incrementar la parte de la sinapsis, que es la estricnina, que este va a tener una diferencia, que en vez de disminuir el potencial de umbral, este incrementa el potencial de acción, ya va a incrementar el potencial de acción a diferencia. Entonces es mucho más intenso la parte de la velocidad de la sinapsis como tal, pero pues la estricnina no vamos a encontrar en tantos elementos como tal, a diferencia de la cafeína, la teofilina, la teobromina. De todas maneras podemos utilizar cualquiera, ¿ya? Y si queremos hacer una disminución de la sinapsis, hablando de la parte sensitiva o directamente un bloqueo, pues podemos utilizar analgésicos, ¿ya? Analgésicos, en la cual los analgésicos van a estar relacionados con aumentar el potencial de umbral, es decir, por eso los analgésicos van a disminuir la capacidad para llegar a un potencial de umbral y la transmisión es mínima, ¿ya? Entre más fuerte sea el analgésico. Pero el problema, y cuando llevemos dolor, que en teoría va a ser la próxima, hoy día, si hoy día tiene que ser, van a ver que el dolor es necesario para ver qué está mal en tu organismo. El dolor es un aviso de nuestro organismo. No es normal, por si acaso, y este concepto ténganlo en cuenta, porque alguna vez he escuchado alguna horroridad por ahí de algún colega. El dolor no es necesario bajo ningún concepto, por si acaso. Si tú haces ejercicio y te está doliendo, definición de dolor como tal, entonces significa que estás haciendo mal el ejercicio y tu cuerpo te está avisando que estás haciendo mal el ejercicio. Si hay algún coach de gimnasio que dice no pain, no gain, eso es de hace 100 años por si acaso, ya no funciona de esa manera. Lo mismo aplica a todo en su día a día. Si les está causando dolor, su mismo organismo les está avisando de que algo está ocurriendo y los va a llevar a alguna alteración fisiológica, psicológica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Su organismo es inteligente, es muy inteligente, por el cual hay que saber qué hacer frente al dolor. Se puede utilizar analgésicos o inclusive bloqueos, sí, por supuesto, pero tenemos que identificar qué es lo que está ocurriendo, por qué hay la transmisión del dolor, por qué hay la interpretación del dolor. Por ese motivo tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos. Hay muchas cosas que les puede ayudar, por ejemplo, para que sea un poquito más fácil la parte de concentración.
el consumo de cafeína, teofilina o teobromina, sí les puede ayudar a aprender un poco más rápido, en teoría, ¿ya? En teoría sí debería suceder, pero no funciona en todos. ¿Por qué? Porque no a todos les gusta el café, no a todos les gusta el té y no a todos les gusta el chocolate. A mí no me gusta el chocolate. Entonces, por ese motivo, si yo les digo, uy, tienes que consumir chocolate, lo vas a asociar con una recompensa de castigo. Entonces ahí ya no va a funcionar la parte de la memoria, por si acaso, ¿ya? Toda aquella acción que sea recompensa de castigo, entonces lo van a asociar como que la memoria a mediano plazo, como que es algo malo y ya, ¿ya? Como hacían los papás antes, 7 por 8, 7 por 8. Entonces, eso no se acuerdan ni siquiera cuánto es 7 por 8, pero se acuerdan que si no responden, pues van a recibir una tunda como tal. No, Así que todo bien en la casa. recompensa del castigo, la recompensa negativa, tenemos que tener mucho cuidado asociando una cosa con la otra, ¿ya? Si no les gusta el café, té o chocolate, es netamente cosa suya, ¿ya? Nada los va a hacer mejor o peor como estudiante o como persona individual, sino son netamente gustos, ¿ya? Ya les he dicho, a mí no me gusta el chocolate, me empalaga súper rápido, entonces yo si lo relaciono con algo malo, me arruina el día si me das una gran cantidad de chocolate. Qué bien. Entonces, dentro de la parte externa, todos los estímulos iniciales que vamos a tener va a ser a través de mecanorreceptores, en las cuales tenemos las sensibilidades táctiles cutáneas, las sensibilidades de los tejidos profundos, en la parte del oído, en la parte del equilibrio, en la presión arterial, dentro de los termorreceptores, los nociceptores, receptores electromagnéticos, los quimioreceptores, en la cual, es decir, todos van a tener la capacidad de poder recibir un estímulo, ¿ya? De alguna manera. Puede ser por mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores, quimioreceptores. Tenemos un montón de receptores en todo nuestro organismo, por el cual cualquier alteración que tengamos vamos a recibir el estímulo inicial para que en el centro de control podamos resolver esa alteración o regulación, ¿ya? Por eso es importante recordar que esto es más histología, creo. Es importante recordar todos los tipos de receptores que tengamos. Lo mismo. Uno de los conceptos más importantes que tenemos que recordar es la parte de la piel. La piel van a ser una de las partes más esenciales que vamos a tener asociado con la parte sensitiva, en la cual a través de sus diferentes receptores que vamos a tener a nivel de la piel, pues van a estar relacionados con diferentes estímulos como tal, en la cual las terminaciones nerviosas libres van a ser de las más importantes porque van a estar en el 90% de la piel pilosa principalmente. Entonces, esto significa que la capacidad de recepción como tal va a ser sumamente importante para los estímulos posteriores, ¿ya? Por el cual, a esto me refería, no me acordaba que tenía un cuadro de esto. Estoy dibujando ahí todo feo. Entonces, como supongo que ustedes han aprendido en Fisiología 1, vamos a tener el potencial de membrana en reposo, ya que normalmente, en este caso, hablando de neurofisiología, va a ser de menos 90, en la cual vamos a tener un potencial de umbral, ya. El potencial de umbral, cuando pasamos el potencial de umbral a través de un potencial de espiga, crea potenciales de acción, ¿ya? Por el cual, si sobrepasamos más allá del potencial de umbral, los potenciales de acción son mucho más intensos y pueden ser mucho más continuos, en la cual el potencial de acción en toda la parte que sí podemos hacer la transmisión de este potencial, pues va a representar una acción como tal, a través del músculo esquelético, principalmente asociado con contracción muscular, ¿ya? La relajación es que ya no pasa el potencial de acción, entonces ese es otro concepto. Por el cual, en la parte de la sinapsis, significa que vamos a tener una mayor velocidad y transmisión de la sinapsis. Por eso es importante conocer este concepto y ver cómo podríamos aprovecharlo para tener mayor cantidad de sinapsis, etcétera, etcétera. Por eso los que consumen café, y lo sigo asociando con el café porque es el que más lo utilizan,
pues despiertan en la mañana, por suerte pueden abrir los ojos y de repente después de su taza de café bien cargado, ahora sí puede ir al trabajo, puede ir a la universidad y hacer absolutamente todo como debería hacerse desde un inicio. No tomo café. Pero hay un detalle. Si tú dependes de cualquiera de estos estímulos constantemente, entonces no va a funcionar, ¿ya? Necesitas que tu organismo tenga una autorregulación y a partir de solamente con el reloj biológico o el ciclo circadiano, pues tengamos la capacidad de estimulación para comenzar nuestro día, ¿ya? Así debería funcionar, sobre todo si tienen menos edad, por si acaso. Ya a la edad que tienen, si necesitan café, té o chocolate para funcionar, algo mal están haciendo en su vida. No sé qué será, pero recapaciten en ese aspecto. No deberían dormir tanto, por si acaso. O sea, dormir tanto durante el día, me refiero. Entonces, uno de los conceptos más antiguos que tenemos para el aumento de la velocidad de la transmisión como tal, que va a ser justamente la transmisión saltatoria, está en la mayoría de los libros, ¿ya? Pero por si acaso, no sé por qué algunos de los estudiantes pensaban que al decir transmisión saltatoria significa que el impulso va a ir saltando, ¿ya? No funciona de esa manera. Traten de verlo como la parte, supongo que todos han ido o han visto cómo van las vías de un tren o hay un parque ahora, la montaña rusa, cómo funciona. Entre cada lugar en específico tenemos un lugar en el cual va a transmitir un impulso. ¿Ya? La transmisión saltatoria a través de los nódulos de Ranvier va a generar el impulso. ¿Para qué? Para que la velocidad se vaya incrementando y a través de los diferentes estímulos que tengamos va a empezar a haber cambios en la polaridad. Entonces, como si fuera un tren o de los trenes antiguos o en la montaña rusa, pues va a incrementar mediante vayas pasando a través de los nódulos de Ranvier, ¿ya? No es como si fuera, no le van a entender al concepto, supongo que es una caricatura súper antigua, se llamaba Fenomenoide, así que no supongo que ninguno sabe quién es. No sé qué ven ustedes, que puedan entender. Algo relacionado con electricidad, por favor. ¿Qué? Ya. Entonces, la transmisión que vamos a tener va a ser mucho más veloz, pero ¿cómo podríamos hacer que se incremente mucho más la velocidad a partir de estos conceptos? Solo hay uno más. No exactamente. A través de la formación, cuando ya hay un recubrimiento total de mielina, pues la velocidad va a ser mucho más acelerado como tal. Entonces, esto también es importante para tener un aumento de la sinapsis, ¿ya? En la cual podemos tener enfermedades neurodegenerativas asociadas con la parte de la mielina, en la cual, debido a la enfermedad neurodegenerativa, cada vez va a disminuir la transmisión, ¿ya? Conceptos fisiológicos sencillos. Entonces, bien, tengo una hora. ¿Una hora? No me va a dejar entrar el de anatomía clínica. Ya. Sí, ahora está. Claro. Gracias. Ya voy a tener que empezar súper temprano. Estúpida Romina. Encima vas a perder mi tiempo. Aquí empieza dolor. Aquí empieza su dolor. Wow, fue. Ahorita lo voy a explicar en menos de 10 minutos. Entonces, la amplitud del potencial va a estar asociado con la intensidad del estímulo, es decir, a mayor estímulo, mayor amplitud del potencial. Dicho de otra manera, ¿cómo podríamos asociarlo para la transmisión como tal en este concepto? Por ejemplo,
no sé si harán esto ustedes. Por ejemplo, la parte de los masajes es muy importante diferenciar un masaje, no sé, rudo, en la cual tenga, no sé, te oye la persona y te esté masajeando con su puño en la espalda. Eso significa que hay un aumento de la intensidad del estímulo, pero también vamos a tener un aumento de la amplitud. Es decir, si te va a hacer el estímulo a nivel de la escápula derecha, es tan intenso el estímulo que empieza a abarcar más espacio, ¿ya? Yendo por el otro lado, si te hacen un masaje muy leve porque tienen miedo a lastimarte, entonces tampoco vas a sentir el masaje, ¿ya? Es decir, el masaje es ineficiente de todas maneras. Trato de utilizar ejemplos que ustedes más o menos puedan asociarlo. Ahorita les voy a dar el otro ejemplo que normalmente utilizo, por el cual tener un estímulo mediano para ciertas cosas sí va a funcionar. ¿En qué momentos podría funcionarlos un estímulo intenso? Solo un caso, en realidad. ¿Qué? Escribe. ¿Qué has dicho? ¿Qué? Pero ¿cómo? ¿De dónde voy a tener el estímulo? Estamos hablando del sistema nervioso. No, eso es otra cosa. No, ahí no hay estímulo como tal. Bien, un golpe, un traumatismo, entonces, entre más intensos son, no sé, chicas, si quieren, no sé, se ha metido con su hermana, su primo, su papá o qué sé yo, su pareja, entonces, si van a dar un golpe o un lapo en la cara, entre más intenso sea el estímulo, pues más amplitud va a tener. ¿A qué me refiero esto? Si tu mano es pequeña y de todas maneras vas a dar un estímulo mediano o un estímulo leve, vas a sentir como que solamente abarca un área pequeña. En cambio, si tú das un golpe mucho más intenso, vas a sentir que abarca un área mucho más grande, ¿ya? Así funciona. Es mucho más fácil de explicar de esta manera. ¿Por qué? Porque supongo que alguna vez vieron, o ustedes mismos lo hicieron, en la cual tuvieron que pasar por una situación de estas. Entonces, así funciona, ¿ya? Por el cual, aparte de los estímulos, es muy importante saber cómo funciona, porque para nuestro día a día vamos a necesitar en ciertas situaciones estímulos leves, estímulos medianos o estímulos intensos. Entonces, a través de los estímulos que vamos a tener, la reacción que tenemos en segundos a través de la transmisión van a ser diferentes en los receptores de la cápsula articular, a través del uso muscular, a través de los corpúsculos de Pacini y a través de los receptores del pelo, en la cual, si bien los receptores del pelo van a tener una gran cantidad de estímulos por segundo y reacciona casi de manera inmediata, el problema es que el estímulo no es duradero, ¿ya? El estímulo no es duradero. Por ejemplo, si hay un insecto pequeño que va caminando entre su brazo o en lugares que hay piel pilosa, entonces necesita un estímulo mucho más intenso para que sea mucho más duradero el estímulo, principalmente asociado con receptores del pelo. Pero lo que no ocurre en este caso, por ejemplo, en los receptores de la cápsula articular y en el uso muscular, que el estímulo sí puede perdurar mucho más como tal, ¿ya? Por ejemplo, el efecto de caminar con un inicio de presión, pues el efecto es dura mucho más en comparación. Por eso es importante saber estos conceptos de cómo funciona la parte sensitiva. Bueno, esto ya llevado, supongo. Ya, entonces, la parte de la división o clasificación de los tipos de fibras nerviosas que vamos a tener, vamos a dividirlas en dos grandes como tal: mielínicas, amielínicas. A partir de esto la podemos dividir a través de su diámetro, ¿ya? En la cual las amielínicas van a llegar hasta 2. La velocidad de conducción también va a ser una división que podemos hacer, en la cual solamente las mielínicas van a tener una alta velocidad de conducción, mientras que las amielínicas no, por obvias razones. Y aquí ya es lo importante: la clasificación general y la clasificación de los nervios sensitivos que debemos aplicar. En la clasificación general lo vamos a dividir en dos, que va a ser A, tipo A y tipo C, ¿ya? Fibras A, fibras C.
Las fibras A podemos dividir en alfa, beta, delta y gamma, ¿ya? Entonces, dependiendo de estos tipos, vamos a tener funciones sensitivas específicas. Para eso sirve este cuadro, para entender por qué las fibras tipo C, por ejemplo, están asociadas con dolor crónico, por qué las fibras A delta están asociadas con dolor agudo. Entonces, o a través de la clasificación de nervios sensitivos, que sea tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Solamente el tipo 1 se divide en dos, tipo 1A y tipo 1B, ¿ya? Entonces, entender este concepto en las funciones sensitivas y en la función motora sí nos va a ayudar a que podamos recordar, porque esto es recordar, supongo, de histología, cómo funcionan todas estas características, ¿ya? Lo que les decía hace un momento, me olvidó que tengo estos cuadros. Entre más estímulo tengamos, más va a abarcar. Si tenemos un estímulo débil, va a abarcar solamente un punto. Y esto en la práctica se ha visto reflejado, por si acaso. Esto está relacionado con la práctica. Es decir, hay algunas herramientas de evaluación neurológica en las cuales eran tan leves el estímulo, por ejemplo, la pluma que tienes en el martillo, crea estímulos débiles, ¿ya? Por el cual solamente podían identificar por ciertos segundos de dónde venía el estímulo y cuál era su característica, muy diferente a la rueda, a las ruedas de metal que tenían, en las cuales están asociadas con estímulos moderados o estímulos intensos, dependiendo del evaluador. Pues si es un animal que los ha evaluado y les ha pasado la rueda con todo el odio posible, entonces el estímulo es mucho mayor y además va a durar mucho más en tiempo, ¿ya? Por eso la parte de relación, ahora que ya estamos llevando esto con la parte práctica, es para poder entender por qué en algunos casos necesitamos estímulos débiles, en algunos casos necesitamos estímulos moderados y en otros casos necesitamos estímulos intensos, ¿ya? Porque no funciona de la misma manera. Si hay una alteración relacionada con la parte de la práctica en la cual no siente los estímulos débiles a través de la pluma, entonces, ¿qué significa? Hay una alteración, puede ser en la intensidad de la señal o puede ser en la generación de los impulsos, lo cual nos dice algo. Por ejemplo, en heridas, en cicatrices tipo queloides, sí se ha visto que hay alteraciones de la transmisión del impulso. Supongo que saben eso. ¿Qué es una cicatriz queloide? Ya, pero ¿cuál es la característica de la cicatriz queloide? Ya, la cicatriz queloide, yo tengo una cicatriz queloide aquí, que ya no se ve porque tengo un tatuaje, ¿sí? Entonces, la cicatriz queloide va a tener la característica entre, como es una alteración en la regeneración que vamos a tener, puede llevarnos hacia dos conceptos, en la cual con un estímulo débil puede volverse fácilmente un estímulo moderado, o un estímulo moderado va a ser considerado como un estímulo débil, dependiendo de la característica de la cicatriz, ¿ya? Porque hay cicatrices queloides que no sienten absolutamente nada cuando pasan a través de la cicatriz queloide, o viceversa, el estímulo es débil, pero de todas maneras sienten como si fuera un estímulo moderado. Conceptos importantes de la piel. Por ese motivo, y esto sí es una recomendación para ustedes, por si acaso, cuiden mucho la parte de las manos, ¿ya? Ahora que ustedes están en una etapa, traten de cuidar mucho la parte de las manos. ¿Por qué? Porque con sus manos van a trabajar, ¿ya? Entonces, si hay alguna alteración sensitiva en la parte de las manos, por ejemplo, cuando ya aprendan semiología para la palpación, percusión, etcétera, etcétera, pues va a verse sesgado si hay alguna alteración en este concepto. Algo que decía uno de mis docentes cuando yo era estudiante, que como lo decía estaba mal, si tengo un estudiante manco entonces no me sirve. No funciona de esa manera, sino que vamos a tener una dificultad añadida a que pueda hacer una evaluación correcta. Que ustedes mismos pueden ponerse en una situación similar, sí,
Cuando la parte de los estímulos no es la adecuada, entonces eso también va a afectar a la captación de la sensibilidad. Por eso hay algunos colegas, como si fueran, no sé, como si fueran cavernícolas, hacen su palpación como si ustedes fueran perros y tengan que sacudirlos ahí para saber si está bien o no, ¿ya? Eso es porque hay una alteración en la sensibilidad de sus colegas. Entonces, de ustedes también depende de que tengan un cuidado adecuado en la parte de las manos o con todo lo que van a trabajar, ¿ya? ¿Qué hora es? Ahora. Tengo media hora. 9:15 de su clase. No, 11 en punto. A las 10:50 inicia, ¿no? Claro. 11 en 9:15. punto. A las 11 comienza su clase, ¿no? Sí. 11:15 debe decir. Ah, ya sí le dicen. No, no. Acá hoy día. No nos va a dejar entrar. Acá hoy día en demasiado. ¡Gatita! Entonces, nos vemos.